soy un pintor mexicano, fundamentalmente mexicano. Es decir, que no he tenido yo influencia de otros lados más que del surrealismo en escasas cantidades. La línea, por ejemplo, de la señora Carrington, la línea de Remedios Varó. Claro, la pintura de Frida Kahlo es influencia para mi pintura indiscutiblemente. Yo he hecho retratos que tienen influencia directa de la pintura de Frida Kahlo, que es pintura mexicana de la más excelente calidad. Tengo naturalmente la influencia de Diego Rivera en los murales que he pintado, es absolutamente cierta y segura. Claro está que también hay influencia de los pintores populares. La pintura de México del siglo pasado. Ángela Moreno de O'Gorman, abuelita de don Juan, vivía en una casa colonial del pueblo de Coyoacán. Fue la primera en conceder al niño una pared completa para llenarla de dibujos. Además, le daba las divertidísimas crayolas. Su hija Encarnación O'Gorman de O'Gorman, madre de Juan, a pesar de sus dos apellidos extranjeros, era completamente mexicana. Se casó con Cecil O'Gorman, un irlandés ingeniero en minas que llegó a México a los 24 años de edad. Los retratos familiares que hemos visto de doña Ángela, la abuela y la madre Encarnación son del mismo Cecil O'Gorman, que así se autorretrató. Aunque Juan O'Gorman nació en Coyoacán en 1905, en la Ciudad de México, sus primeros recuerdos datan de cuando tenía la edad de 4 años, época en que su familia se trasladó a vivir a la ciudad de Guanajuato. Sus ojos se nutrieron de los luminosos paisajes que enmarcan a El Profeta, la mina donde su padre dirigía los trabajos de explotación. Las vetas madres de plata que hicieron de México una fuente de tesoros para todo el mundo formaron los sueños y los juegos del pequeño Juan. Él es el mayor de 4 hijos. Sus hermanos menores son Edmundo, Tomás y Margarita. Cuando estalla la revolución, la familia O'Gorman abandona Guanajuato y se traslada a la capital del país. En el Callejón del Santísimo, en la colina de San Angelín, su padre compró una casona para resguardarlos del paso de la revolución. El arte popular en México, como en cualquier otro país del mundo, tiene una inmensa importancia, porque es la expresión neta, clara y exacta de la necesidad de las mayorías populares. Es por esta razón por lo que tiene más importancia el arte popular que el llamado arte culto. La base del arte popular siempre ha sido la de hacer posible la expresión general y colectiva. Claro está que esto es tan importante que pudiéramos decir que un plato hecho, pintado por un artista popular, deja marcado en ese plato la necesidad, tal cual es un diagrama de la necesidad colectiva de ese pueblo. La vieja tradición de decorar las pulquerías con ingeniosos murales favoreció al joven arquitecto. Sus primeros trabajos como muralista los realizó en 3 pulquerías, Entre Violetas, Mi Oficina y Los Fifís. La avalancha de concreto y hormigón de la ciudad en crecimiento arrasó con marimbas, vasos y fiestas allí pintadas.
Por aquellos años, Juan proyectó su propia casa-estudio con la ilusión de habitarla con Nina. La construyó también en San Ángel, en la calle de Jardín número 10, a donde regresó para vivir los últimos años de su vida. Nina era una muchacha de origen ruso, educada en los Estados Unidos. La amó a escondidas en la casa de su amigo, el pintor Julio Castellanos. Se casó con ella a los 2 meses de haberla conocido, en 1933. Aquella deslumbrante felicidad no duró más que unos pocos años. Él entonces se refugió en la pintura y en sus estudios. José Antonio Cuevas era un hombre de una gran inteligencia y de una gran bondad, las dos cosas juntas que rara vez se encuentran. Él fue mi profesor de estabilidad y era profesor de matemáticas de la universidad cuando éramos nosotros allí alumnos. Desde que salí yo de la escuela, todo el mundo sabía del Bauhaus, ¿no? Aunque Bauhaus quiere decir casa de la construcción, ¿no? Sino que fue una mezcla de pintura con mobiliario. En la época de Vasconcelos se tenía la idea de que había que darle a la Revolución Mexicana una arquitectura que fuera mexicana, al arquitecto Obregón Santacilia y al arquitecto Villagrán y al arquitecto Flores. Todos los arquitectos decidieron, por motivos que yo no sé por cuáles fueron las razones, pero decidieron que la arquitectura mexicana era la arquitectura colonial española. Pues bueno, está todavía la escuela Benito Juárez, que hizo el arquitecto Obregón Santacilia en la colonia de Roma. Y cada escuela pues costaba un dineral. Entonces al ministro Bassols yo le planteé el problema de eliminar totalmente la idea de hacer escuelas con una plástica mexicana. El argumento principal pues fue naturalmente el de la utilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque en ese caso, en vez de hacer una escuela vamos a suponer una escuela que tuviera unos 30 salones de clase, podíamos hacer 5 escuelas con 30 salones de clase, ¿no? Por la misma cantidad de dinero. En educación pública fui jefe de la oficina de la construcción de edificios escolares, con las ideas del funcionalismo, que en realidad pues llegaron a su culminación en las escuelas que hice en el año 1932, 33, 34. La oportunidad que esperaba Juan O'Gorman como muralista llegó en 1936, cuando le encomendaron la decoración interior del aeropuerto central de la Ciudad de México en los campos de Balbuena. El pintor trabajó con entusiasmo en 3 murales. Los 2 más pequeños, Los mitos y Los mitos paganos, suscitaron un terrible escándalo, ya que en uno de estos plasmó una alegoría antifascista. En esta aparecían Hitler y Mussolini como 2 dragones saliendo de una torre feudal. Indignado, el embajador de Alemania en México protestó enérgicamente ante la Secretaría de Comunicaciones. Los intelectuales del país, encabezados por Diego Rivera, brindaron un completo apoyo en defensa de los murales. Sin embargo, cuando O'Gorman llegó al puerto aéreo con un amparo en la mano, ya era demasiado tarde. Los murales habían sido tapiados. El tiempo le daría al artista la razón. La conquista del aire por el hombre, el mural central y más grande,
sobrevivió por ser solamente didáctico. Actualmente luce en un oscuro punto del aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Juan O'Gorman tuvo una única hija, María Elena, a quien llamaba de cariño Bunny. Fue el fruto de su segundo matrimonio con Helen Fowler Alger, norteamericana que vino a México a estudiar arte, donde conoció a Diego Rivera y este le presentó a Juanito, el joven arquitecto que había construido el estudio de Diego. Edgar Kaufman Jr., al igual que Helen, vino atraído por el movimiento pictórico que en México se estaba gestando. Conoció la obra de O'Gorman y lo invitó a pintar en un centro educativo que su padre sostenía, la Asociación de Jóvenes Judíos, en la ciudad de Pittsburgh. O'Gorman aceptó, pero al igual que su maestro Diego, perturbó las tranquilas conciencias norteamericanas y los murales no se realizaron, a pesar del detallado anteproyecto que durante 6 meses dibujó. Edgar Kaufman padre, un verdadero mecenas y filántropo, se mostró apenado por el hecho. ¿Qué se es pintor? Pues muchas veces por idiota. Vamos a ver.
otro día de trabajo. ¿Por qué se es pintor? Pues quién sabe por qué será. Yo soy pintor porque es mi terapia ocupacional. Por eso hago estas cosas. Yo hubiera sido feliz y si hubiera yo vivido en el siglo XIII, el siglo XIV en Italia. Hubiera yo sido un alumno del maestro Lorenzetti o del Nunziotto o del maestro Piero de la Francesca. Y eso era mi destino, eso era lo que me gustaba, la pintura sobre el aplanado, fresco, mojado. La pintura al fresco es una pintura a donde el dibujo cuenta enormemente, porque el dibujo es la estructura. En el fresco no se puede hacer así nomás, como quien echa manchas de color, ya salió, ¿no? O sea, hay que planearla como se planea una casa. Los O'Gorman recibieron una carta de Edgar Kaufman ofreciéndoles el patrocinio de un fresco. El pintor encontró un muro extraordinario en la iglesia de San Agustín, en Pátzcuaro, Michoacán. Investigó a fondo los escritos de los frailes misioneros y el importantísimo códice prehispánico, La Relación de Michoacán. Pintó al despiadado capitán Nuño de Guzmán, al último rey purépecha, quien murió ahorcado, a la Heréndira, enemiga de los conquistadores, a Vasco de Quiroga, creador de la Segunda Audiencia y pacificador de la región en el siglo XVI. Toda la historia de Michoacán quedó narrada en el lugar donde estuvo el altar de la antigua iglesia de San Agustín, que años antes el general Lázaro Cárdenas convirtió en la biblioteca Gertrudis Bocanegra. El maestro Wright, que era un arquitecto propiamente, siempre trató la arquitectura desde el punto de vista de arte, de obra de arte. Esa es la arquitectura orgánica que Wright inventó. Es una importancia muy grande la que tiene Wright en el mundo moderno, en la arquitectura, por esa causa. Él es el más grande arquitecto que ha tenido la humanidad en el mundo moderno, claro está. El hecho de haber hecho obras de ingeniería no quiere decir que no pudiera yo haber un día dedicarme a hacer una obra de arquitectura. Fundamentalmente todo el concepto orgánico de la arquitectura es un concepto artístico que tiene como base a la vida orgánica. Es por lo tanto la arquitectura orgánica una arquitectura regional, fundamentalmente regional. Es una arquitectura que históricamente tiene como base las mismas tradiciones. Es que conociendo las formas de la arquitectura del pasado, el arquitecto pueda recrear algo que continúe, que mejore, que haga crecer, que desarrolle la tradición. Es decir, que actualice la tradición. ¿Cómo se puede definir en la arquitectura orgánica? Es la arquitectura el vehículo de armonía entre el hombre y la tierra. Esto. Pues hice mi casa, pero ya viste que la destruyeron. Es una casa que era poesía en piedra. Y hubiera gustado a usted. Pues sí. Jóvenes, así es la pinche vida. Pero eso es una cosa, solo se hace lo hacen los locos hoy. Pues que usted, un señor como Chaval, ese pues era arquitecto, ¿no?
un señor como Gaudí, un loco como Gaudí. Ahí está. El mosaico de piedra de colores se hizo aquí en la universidad con el objeto de llenar un edificio que iba a ser un cubo horrible, espantoso, que querían hacerlo de vitricota. Fíjense nada más el horror que hubiera sido eso. Bueno, cuando le planteé yo a Carlos Lazo el problema de hacer el edificio de la biblioteca con un mosaico en toda la superficie, él sintió, yo creo, por una parte que dijo, ay, quién sabe qué fregadera vaya a ser este loquillo. Pero gracias a que los arquitectos franceses que vinieron al Congreso dijeron, oiga usted, pues hágalo usted. Después, si no les gusta, túmbenlo. La cantidad de mosaico, el tamaño del mosaico allí en la universidad es enorme, son 4.000 metros cuadrados. Entonces había que inventar un procedimiento para que se expeditara para poder hacerlo. Se hace el dibujo y el dibujo entonces sirve de plantilla para sobre de esa plantilla hacer la colocación de las piedras de colores y hacer precolados, y después ya teniendo los precolados se colocan unos sobre otros como placas de piedra. Eso fue como se resolvió el problema de poder hacer una superficie grande. El muro que da al norte es un muro que es de los dos muros grandes, en el que está representada la época prehispánica. Ahí están representados los dioses principales, los 4 dioses principales de la cosmología azteca, y también las ideas del universo, del día, de la noche, de la relación de opuestos que no era el bien y el mal, sino era simplemente las relaciones de opuestos, los que se consideraban básicos para el entendimiento de la vida religiosa del mundo antiguo mexicano. En la parte de abajo están las figuras de los diferentes tipos que formaron la base, la raíz de los campesinos, los soldados, los príncipes, las señoras, las mujeres que hacían las moliendas del maíz para hacer las tortillas. Estaba en esa parte, por decirlo así, en la parte de abajo, está representado el mundo que caminaba en la tierra, y arriba pues las ideas de la cosmogónicas de la cultura de la época del mundo antiguo mexicano. En el otro lado, el lado opuesto, el lado que da al sur, el muro sur, ahí está representado la época hispánica, o sea, desde el año de 1500, al principio del siglo XVI, cuando se hace la conquista de México, hasta el tiempo en que se hace la independencia, bueno, se supone. Básicamente, en la época de la colonia, la idea que domina es la idea del bien y del mal. Es decir, es una idea de tipo religioso que está impuesta por la espada y la cruz, impuesta por los colonizadores de México. Los curas están ahí, los obispos que crearon la universidad desde su principio, que más son de los ídolos y de los documentos antiguos del México antiguo. Ahí está Hernán Cortés con la ley de Indias, los hombres a caballo. Está el plano de la Ciudad de México hecho por Cortés. Para la representación cosmológica o cosmogónica, como quieran llamarle, de estas ideas, tomé yo como principio el concepto de Ptolomeo y Copérnico. El concepto de Ptolomeo era el mundo, la razón misma de la existencia del universo era la Tierra, con los astros alrededor que servían para darle luz, para darle calor, etc. El sol no era más que un aditamento que venía a servir para dar luz y calor al mundo, y el mundo pues era el centro de ese inmenso universo estrellado a su alrededor nuestro. Pero viene Copérnico y entonces hace
diferente la cosa porque se descubre que no es el mundo el que está al centro, sino aparentemente es el Sol el que alrededor del que giran unos planetas, entre otros la Tierra. Y por supuesto, pues esto vino a dar el golpe al concepto religioso de que el hombre era ese ser privilegiado y único que formaba el centro de ese universo. En las dos cabeceras de la universidad, de la biblioteca de la universidad, están por una parte, en la parte que da al campo, está el concepto einsteiniano del cosmos, o sea, el átomo, de la materia atómica. La base pues es una representación del átomo en esa forma en como lo han representado los hombres de ciencia, los neutrones y los electrones dando vueltas unos a los otros. Es un símbolo que es muy fácil de entender y que significa el mundo moderno entendido por Einstein. Del otro lado, al poniente, pidió la dirección de Carlos Lazo que cambiara yo el símbolo de la atracción universal newtoniana por un escudo de la universidad con ese dicho de que por mi raza hablará el espíritu. Quién sabe lo que significará todo eso, pero en fin, bueno, ni modo, se puso eso porque pues fue a petición de los universitarios. Dijo Carlos Marx que la religión es el opio de los pueblos. Esto a mí me parece que es una de las frases más demagógicas de todo el marxismo. Vamos a ver a qué consiste en la Edad Media la ilusión de la religión. En un pueblito como Chartres, que era de 20,000 habitantes, es decir, había mayor número, hay mayor número, no se diga en Tacubaya, y aquí alrededor de la colonia de San Angelina hay más de 20,000 gentes. Entonces en el pueblo de Chartres, 20,000 gentes lograron en 2 o 3 generaciones hacer la gran catedral. ¿Por qué razón lograron hacer esa enorme obra de arte, esa inmensa obra de arte de la Edad Media? Porque el opio de la religión les sirvió para tener una ilusión. Esa ilusión que es tan importante en todos los casos de la acción humana. Para poder hacer arquitectura hay que ser hombre de negocios. Ahí está la cosa. Como yo no soy, ni nunca podría ser jamás hombre de negocios, entonces a abandonar lo que no se puede hacer. ¿Qué cosa es la arquitectura de hoy? Es hacer la inversión de un capital para obtener interés. Bueno, ¿mediante qué? Mediante la arquitectura. ¿Qué cosa es? Llenar una necesidad de albergue. Claro, es un arte que representa simple y sencillamente la sociedad mercantil de consumo. No es un arte humano como lo fue en la Edad Media. No es la catedral de Chartres lo que implica en la importancia de la arquitectura de hoy. Hoy lo que expresa un rascacielos internacional igual en Tokio que en México, que en Indochina, que en Nueva York, que en Londres, la misma cosa, el mismo pinche rascacielos en un lado que en otro, da igual para un lado que para otro, la misma cosa, una caja de Xerox, una máquina de escribir, la misma cosa. Eso es lo que ha llegado la arquitectura.
Yo anduve por muchos lugares buscándolas. Mucho tiempo me pasé en eso. Que aquí había las verdes, que aquí había las rojas y las amarillas, que aquí de donde sacábamos la piedra blanca, de donde sacábamos las piedras grises, las violetas del estado de Hidalgo, del estado de Guanajuato. Pero yo anduve hasta por el estado de Zacatecas buscando una piedra azul que me dijeron que había, y llegué a un lugar que se llamaba Pino Solo, en una veta, en una mina, donde había una calcedonia azul, pero era un azul tan pálido, era un azul como gris, que no era azul. Entonces, pues claro, yo me decidí a hacer el azul que yo necesitaba como color básico, para que tuviera para que resaltara el mosaico. Entonces mandé a hacer el azul en vidrio. Las cortábamos, las hacíamos parte de pedazos y se usaban los pedazos de vidrio para colocarlos en eso. Y ahí están. Es el azul que hay ahí, por eso brilla, pues es vidrio. Decía un poema de Carlos Pellicer: oyes un piano allá en la lejanía y lo que te recuerda es el color azul. El azul es el color de la música lejana. El azul es el color de los viejos, además. Es el color del aire. Es el color de la distancia de las montañas. El maestro José María Velasco, pintor mexicano, maestro de Temascalcingo, fue uno de los más grandes pintores del mundo. Su labor consiste fundamentalmente no en haber pintado paisajes, porque hay miles de pintores que pintan montañas, árboles, cañadas y paisajes. Lo que Velasco hizo fue servirse del paisaje para pintar el espacio. El espacio es el tema abstracto de la pintura de Velasco. Al haber pintado el espacio con el tono del color, también pintó el tiempo, porque no existe el tiempo sin el espacio, ni existe el espacio sin el tiempo. De suerte que es probablemente el único caso en todo el mundo en el que un pintor logre, mediante el tono del color, dar distancias inmensas dentro de una superficie, de una tela o de un cuadro. Es probablemente la pintura más abstracta de todas las que se han hecho en México. El rojo junto al azul. Bueno, vamos a ver. Así es. La pintura es una ocupación como puede ser la de carpintero. Si quieren que les diga yo lo que me dijo el anarquista aquel que me decía eso: hay tres cosas animales que son importantes en el hombre: comer, coger y dormir. Bien, hacerlas bien. Tres cosas animales. Ay, le dije yo, pero bueno, pero hombre, la poesía, la literatura, la pintura. Bueno, dice, sí, dice, está bien, que valga de puñetería. Hay artes puñeteros, y un arte puñetero es la pintura. Tenía razón. Correcto. Es más importante dormir bien que pintar bien. Lo que pienso yo del arte en general es poco edificante, pero es lo que pienso después de todo.
Tasco, Guerrero, 1956. En un hotel de la bella ciudad colonial, O'Gorman hizo un mural de piedras de colores naturales. Cuauhtémoc es el centro de la alegoría. El mosaico fue montado piedra sobre piedra, sin hacer uso de placas de precolado, por las manos de artesanos y albañiles de Tasco. La pintura de caballete y la pintura mural es pintura, de cualquiera que sea. Mire usted, cuando se hace una sinfonía o se hace una composición para 4 instrumentos de cuerda, para un cuarteto, pues es música. Bueno, pues aquí estoy haciendo un cuarteto y allá en el castillo Chapultepec estaba yo haciendo la sinfonía. Es la misma cosa. No hay diferencia propiamente entre una cosa y la otra, realmente. Ahora, claro está que en el castillo no voy a pintar una pintura abstracta, ¿no? Tengo que pintar una cosa adecuada ¿a qué? A la enseñanza de la historia, porque el castillo es un edificio en donde va a ir la gente a aprender nuestra lección de historia, ver los objetos, ver los cuadros, ver los retratos, ver los trajes, ver la época en que se fabricaron las primeras armas, etcétera, etcétera. Entonces hay que pintar ahí una cosa adecuada al edificio. Francisco Javier Alegre, Javier Clavijero, José Antonio Alzate, Benito Díaz de Servando Teresa de Mier, J. Azcárate y Lizana, Fernández de Lizarde, Miguel Ramos Arcisco, José Mariano Michelena. El que tiene más, para mi modo de ver, mayor calidad desde el punto de vista de lo que yo comprendo como calidad es el mural de la independencia del castillo de Chapultepec. Eso para mí tiene la composición más completa y la mayor calidad de fresco, de color, de calidad de fresco. Ahora dicen que es una complicación tremenda, que no hay personas que no les gusta porque es demasiado complicado. Bueno, las opiniones en la pintura todas son subjetivas. Lo que le puede gustar a usted puede no gustarme a mí. Y nadie está equivocado. Es lo bonito. Nadie se equivoca. La única forma objetiva de ver la pintura es lo que se paga por ella en el mercado. Si a mí me pagan por un cuadro X cantidad y si a otro le pagan más,
a ese que le pagan más es mejor pintor que yo. Punto final. Para acabar pronto. ¿Quién es el mejor pintor de México? Es Rufino Tamayo. ¿Por qué? Porque a Rufino Tamayo es al que mejor le pagan su pintura. ¿Correcto? ¿Sí o no? Eso es una medida que no se puede usted quitar de encima. Esa es la realidad. Ahora, que le guste a usted o que no, eso sí. Que me guste a mí o que no me guste, eso y esos huevos, a mí me puede gustar o no gustar una cosa por la que da mucho dinero. Mi padre era ingeniero de minas y se volvió pintor por imitación a mí, yo lo enseñé. Él no me enseñó a mí, yo lo enseñé a él. Parece mentira, así fue. La gente no lo quiere creer, pues que no lo cree. No me importa. En San Jerónimo Lídice, Ciudad de México, pintó en 1962 un mural en el Centro Interamericano del Seguro Social. Lo llamó Hidalgo Libertador. En 1963 viajó en compañía de su amigo Jorge González Camarena a la República de Chile. González Camarena pintó un mural en la Universidad de Valdivia. O'Gorman hizo un mosaico en el balneario de Tepagüé, Parque de San Cristóbal, en la ciudad de Santiago. En este, el araucano Caupolicán con un cóndor y el azteca Moctezuma con un águila simbolizan la unidad indoamericana. Hizo su último mosaico en piedras de colores en 1966. Lo envió fragmentado de México a San Antonio, Texas, por avión. Luce en la fachada del auditorio del Centro de Convenciones Hemisfer 68. Dijeron, ¿qué cosa? El establecimiento del régimen de la propiedad privada de la tierra para quienes la trabajan con sus manos. Esa fue la base de toda la Revolución Mexicana, del zapatismo. Y Montaño, porque fue el que escribió el Plan de Ayala, fue el que dio las bases para que se escribiera el Plan de Ayala, que fue naturalmente el documento más importante de la Revolución Mexicana. El que hizo posible la destrucción del capitalismo fue el hecho de que se dividió la tierra en pequeñas partes para los campesinos que eran trabajos. Lo malo del asunto es que se hizo eso en una época ya fuera de lugar, porque cuando la distribución de la tierra después de la Gran Revolución Francesa en 1789, después de la toma de la Bastilla, entonces los medios de producción de la agricultura en la tierra en Francia, en Europa, eran adecuados exactamente a la pequeña propiedad de la tierra. Mientras que hoy día los medios de producción del campo, en realidad, ¿qué son? Son medios industriales, que solo se puede llevar a cabo la gran distribución de la tierra en enormes campos de agricultura. Entonces hay una contradicción tremenda entre la necesidad de que México produzca maíz y frijol para que comamos todos los que estamos aquí en México, y el problema político de acabar con el capitalismo. Ahora queda someter al agricultor al proceso capitalista. Y el proceso capitalista es un proceso industrial de grandes, inmensos latifundios, lo que se llame latifundios, o lo que sea, a cultivarlos con tractores y con industria. En 1965 pintó el mural El crédito engrandece a México para el edificio del Banco Internacional. La década de los 60 fue para O'Gorman su etapa final como muralista.
Sus últimos murales conformaban el retablo de la Revolución en el castillo de Chapultepec. Estos paños quedaron inconclusos. En adelante se dedicó a la pintura de caballete. La caña de azúcar y el maíz es el símbolo de las dos cosas que le dan de comer al hombre. Son muy importantes, por eso se pelea, la revolución peleó por eso. Son los santos de las revoluciones, señores. Así como el Giotto pintó a San Francisco de Asís y pintó a San Juan Bautista. San Francisco de Asís con su tilmita y el otro con pieles de chivo que se tenía ahí. Así están estos señores. En el castillo hay 5 paredes que me están esperando. Nunca llegaré a pintar eso. Nunca llegaré a pintar las paredes del castillo, más que la que quedaron ya pintadas y eso ya se acabó. Es una de tantas, ¿no? Una de tantas. Una de tantas. Y va a estar los Flores Magón, Librado Rivera, Prajedes Guerrero. Eran los del Partido Liberal Mexicano. Esos señores del Partido Liberal Mexicano hicieron tanto por México. Frente a ahí estaba Carranza, Luis Cabrera, Lucio Blanco, el primero que repartió tierras en la hacienda de Borregos. Luego había otro paño en que iba a estar la relación entre Obregón y Cáiz con el Banco de México al fondo y el edificio del Partido Revolucionario Institucional. Es decir, iba a ser el muro que se refería a la unidad nacional. Y con esa unidad nacional se estableció la unidad entre los revolucionarios. Cuando se empezó con la administración revolucionaria, ya está pintado el pinche Villa, tipo asqueroso, pero de todas maneras asqueroso, no asqueroso, fue muy importante en la revolución el tipo ese, porque la batalla de Zacatecas hace posible la continuación de la revolución. El brazo armado de la revolución fue Villa, junto con el general Ángeles. Ganaron Zacatecas. Después de la batalla, Villa, que era un hombre terrible, mandó matar a todos los pelones. Y con la matada de los pelones salió volado de aquí de México. El chacal, ¿lo cuentan? La última parte era sobre la expropiación petrolera con Herrera Cárdenas y Mújica. Pero ya me faltaron esos 4 murales. Esos 4 murales ya se quedaron eternamente para que los pinte otro, más pendejo que yo. Así es la cosa, que lo pinte otro. A mí ya no me pagan. Es que aquí usted, ¿cómo voy a trabajar en esas condiciones? Son cosas muy... Ahí están estos señores
robándose el dinero. Va a dar una fiestecita y se gastan 2 millones de pesos. Se llenan de flores al castillo. Llega Echeverría, le tocan el himno y es por aquí, por allá. Ahí está. Entonces, el pintor que está allí, ese es un pobre diablo que está trabajando ahí desde hace varios años. Un día de hecho vamos a inaugurar su obra. ¡Ah! ¡Qué bueno! Que esté pintando. Todos igual, la misma porquería de gente a robar al pueblo, a enriquecerse. A nadie les interesa nada. Usted está tomándome aquí atrás. Ya mejor me cayó la boca. Me van a meter a la cárcel con eso. El escándalo que se hacía. Híjole. Se murió el pinche ese Gorman porque dijo que los joleps y los jolepillos. Me meten al bote y me muero. Ahí me tomo mi arsénico. Ahora dinerito. Yo pinté un cuadro que se llama El dinero y el poder, que tienen en la Academia de Arte. Ahí se está quemando el que está colectando el dinero, está juntando el dinero, está ardiéndose, tiene agarrada la lengua, ese está fregado. Y el poder es la bomba atómica. Ahora, el país que no tiene la bomba atómica no tiene poder, es un pinche país asqueroso, se mean sobre él. ¿Por qué? Porque no tiene la bomba atómica. El día que tenga la bomba atómica se dice, ahora se chinga, cabrón, porque aquí yo soy el que mando. A ver, ¿quién se pone contra mí? Que no, pues he hecho la bomba atómica los canijos. ¿Qué hacen? El pueblo de Israel tiene la bomba atómica, naturalmente. Mal haría de no tenerla. Claro que la tiene. Y con la bomba atómica en la mano les hacen lo que Israel hizo a Juárez, que se quiere meter ahí, de hecho su bomba atómica. La pintura es paciencia. Sí, es muy difícil saber lo que es la pintura. Para mí es terapia ocupacional. Punto. Ahí está. Ya con eso dije todo. Con eso me libro yo de los males de Satanás y de toda la porquería de la actualidad del mundo pinche actual. Si yo me enojo con esta cosa cochina que han hecho ahí con el consumerismo en el que vivo, si estoy enojado con la sociedad en la que vivo, eso es terapia para mí. La polución y el neofascismo es un cuadro que donde está pintada la polución, donde está expresado mi sentimiento con respecto a qué es lo que está haciendo el hombre con respecto al medio orgánico donde vive. Es un lugar donde se produce cagada, y esa cagada se derrama sobre de unos tanques, unos grandes lagos de mierda de diferentes colores. ¿A dónde vive la gente? En unos callejones a donde está cayendo toda la porquería de lo que echan las fábricas, y los humos que caen, y los color de mierda que caen dentro de las poblaciones donde vive la gente. Gracias a que se puede echar unos colorcitos aquí sobre una tela de estos pedazos de madera. Así es la cosa. Y ya, con esto tengo. ¿Para qué más? No, que el gran arte, que por aquí, que vamos a volar con el gran arte.
Claro que si me pagan esto, pues ahí a los pavos que quieran comprar, pues ahí ya es, ¿no? Se oye por ahí músicas lejanas. Ya el barón de Cuvier en el siglo pasado, que fue profético en muchas cosas de los que dijo en su vida, dijo, entre otras cosas, que el hombre y su civilización y su cultura no eran otra cosa más que el cáncer del mundo orgánico. Ahora lo estamos viendo. Uno de los triunfos de la tecnología más grandes que tenemos hoy día es el gran barco, la gran plataforma que hicieron en Ámsterdam los ingenieros del mundo entero para llevar al Amazonas esa plataforma de fábricas para hacer celulosa y cortar a ras el Mato Grosso, totalmente. No van a dejar árbol con cabeza. La tecnología ha acabado por fregar a la humanidad. Que cada vez que hay una derrames de petróleo en el océano, como el Istok, el Mar del Norte, que estuvieron echando petróleo al océano, pues los aceites que se diluyeron sobre de la superficie de los océanos acabaron con el plancton del mar, que es un alga y que también produce oxígeno, era otro de los productores de oxígeno del mundo. Y el CO2 pues es precisamente uno de los venenos más grandes que se reparte en la Tierra por todos lados, poco a poco, no tan pronto, pero poco a poco, de manera que dentro de unos 25, 30 añitos, pues ya estamos, que ya la gente, los animales ya no respiran. Se mueren millones de seres vivos y quedan solamente los que pueden vivir dentro de ese ambiente con el CO2. Puede ser que hay algunos hombres que resistan, quién sabe, eso sí no lo sabemos hasta no ver. Pero por eso estamos ya al borde del sacrificio de la humanidad, al borde del desastre humano que significa la destrucción del mundo orgánico. La mañana del 17 de enero de 1982, aprovechando la ausencia de Helen, que se hallaba en San Antonio visitando a su hija, el maestro Juan O'Gorman sacó su viejo frasco de arsénico, salió al jardín de su casa, preparó una soga en la rama de un árbol y además se apuntó con un arma. Bebió, se disparó, se ahorcó. No podía fallar en su propósito de darse muerte. Lo que más me gustaría ahorita sería poder morirme ahora, para no pasar por tantas molestias de la vejez. ¿Qué me puede esperar en el futuro? La arterioesclerosis, la prostatitis, el que no pueda yo oír lo que dicen las gentes, el que tenga yo que estar aquí sentado hecho un idiota, durmiéndome todo el día con la baba cayéndose. Es decir, que lo que fui hace 20 años no soy ahora ni el remedio, soy el esqueleto, un esqueleto de lo que fue Juan O'Gorman. Entonces, si llego a morirme, se muere mi esqueleto. Si llego a suicidarme, yo estoy matando no a Juan O'Gorman, sino al esqueleto de Juan O'Gorman. ¿Ve usted? Así es la cosa. No es eso, que bueno que quede grabado para que si por algún motivo